Hola, buenos días, bienvenidos a la aula de pacientes del Dr. Negrín. En el día de hoy vamos a hablar sobre la adherencia al tratamiento en pacientes VIH. Mi nombre es Carlos Hernández, soy enfermero del Hospital de Día de Medicina Interna y os presento a Elena Jiménez Roldán, también enfermera del Hospital de Día de Medicina Interna. Como primer paso vamos a hacer una mención a uno de los primeros registros del cual nos va a hablar Elena. Sí, es la primera referencia que tenemos de cuando se empezó a hablar de SIDA, que salió en un periódico de Inglaterra en 1981. Allí hacían referencia a un paciente homosexual con una neumocistis carini y con candidiasis. Y esta fue pues, la primera referencia del SIDA. A continuación, pues vamos a dar vamos a hacer unas referencias, unas definiciones para que entrar un poco en el contexto de lo que sería la enfermedad por VIH-Sida, ¿de acuerdo? Tenemos primero que nada lo que es el VIH, que es un virus de inmunodeficiencia humana. Tenemos SIDA y hablaremos de células CD4. El VIH es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario, ¿vale? Que si no se trata puede llegar a causar un SIDA. SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una afección crónica que pone en riesgo la vida del paciente. Es provocada por el virus del VIH, que ha dañado el sistema inmunitario y que permite que otras enfermedades afecten al sistema, siendo enfermedades oportunistas o neoplasias. Tenemos las células CD4, que en este caso podríamos hablar de que son nuestra defensa. Son glóbulos blancos, también conocidos como linfocitos T4, y que son los que ayudan a combatir ese tipo de infecciones. En estos momentos en la pantalla estamos viendo lo que es una célula de VIH. Se dan cuenta, ahora es muy famoso los virus, las espículas, con sus glucoproteínas, con sus ARN. Ahora está mucho en prensa con el tema del COVID, se ha visto mucho, unas células muy parecidas, pero en este caso esta es la célula del VIH, ¿de acuerdo? Bueno, el VIH, la primoinfección, vamos a hablar que tenemos tres fases en la infección por VIH. ¿Vale? Tenemos una fase de infección aguda, donde el paciente tiene gran cantidad de virus, gran cantidad de carga viral y son muy contagiosos, ¿vale? Teniendo síntomas muy similares a lo que puede ser una influenza, una gripe, molestias y demás, ¿de acuerdo? Pasaríamos a una fase 2, una fase crónica por VIH, en donde, o también se llama fase de latencia clínica, donde el virus aún está activo, continúa la replicación en el cuerpo, las personas podrían no presentar ninguna sintomatología, ¿vale? Pasaría un poco por desapercibida. El paciente puede llegar a encontrar que se encuentra bien y no tener conciencia de que tiene incluso enfermedad, ¿vale? Personas, si esta parte de la fase no es tratada o desde los inicios, puede llegar a una fase 3. Por tanto, en la fase 2, personas que respetan, mantienen su tratamiento y tienen una adherencia adecuada, podrían nunca llegar a la fase 3, que sería la fase de SIDA. Vemos la siguiente fase, que ya es la fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que es la fase más grave del VIH. Las personas con SIDA pueden tener una gran carga viral elevada, transmitir fácilmente el VIH a otras personas, y las personas con SIDA tienen un sistema inmunitario muy dañado, pudiendo contraer enfermedades cada vez con mayores infecciones oportunistas o oncológicas. Sin tratamiento VIH, las personas con SIDA generalmente sobreviven aproximadamente unos 3 años. A continuación, vemos lo que sería la historia natural de la infección. Vemos en los inicios una cantidad, la línea azul serían nuestros linfocitos, o sea, nuestras defensas, y la línea roja sería la infección, ¿vale? La primoinfección. Vemos que en los inicios hay un pico elevado que en unas 5 o 6 semanas llegas a ser un pico de infección con una disminución de los linfocitos que más o menos se equiparan a lo largo del periodo de latencia, llegando ya a partir de unos aproximadamente 10 años en los que el desarrollo sin tratamiento, por supuesto,
en el que el desarrollo del virus aumenta bastante la carga viral, disminuyendo los CD4, llegando a poder provocar la muerte del paciente. Aquí lo vemos un poquito más gráfico. Si nos damos cuenta, en la primera probeta, a partir de los 2 años, vemos que hay bastante cantidad de CD4, que son las celulitas azules, y vemos poquita carga viral de VIH. Que el paciente no toma tratamiento, continúa sin la toma de tratamiento, vemos como progresivamente la carga viral va aumentando y va decreciendo lo que sería en este caso las células CD4 hasta los 10 años, que prácticamente no nos quedan células CD4 y aumenta bastante la carga viral. La infección por VIH es una infección crónica con una estigmatización social, con un tratamiento de por vida y el cual necesita un cumplimiento estricto del tratamiento. Veamos un poco los datos tanto a nivel de Canarias como a nivel nacional. En este caso tenemos la gráfica, la última que hemos podido tener del año 2020, con 179 diagnósticos nuevos, con una edad media entre 30 y 34 años. Datos más llamativos, la relación sexo con hombre se lleva a un 65,9% de las infecciones, ¿de acuerdo? Con un diagnóstico tardío de un 45,2%, ¿no? Como significativo. Nosotros ponemos un poquito en cuarentena esta gráfica, dado que el 2020 fue un año de pandemia, hubieron menos consultas, menos visitas al médico. También es cierto que hubo menos libertad de movimiento y quizás, bueno, habría que esperar quizás los resultados del año 2021 y los que den este año 2022 para ver cómo es la tendencia que de unos años para acá parece tender a la baja. En la siguiente figura son los nuevos diagnósticos de VIH, ya esto es a nivel nacional, distribuidos por modo de transmisión y sexo. La figura que vemos a nuestra izquierda para nosotros son los hombres, con un número de 1.622 infecciones, mayoritariamente hombres con relación sexual con hombres, y en la parte de la mujer unas 303, normalmente mujer etéreo. En esta segunda vemos como nuevos diagnósticos de VIH en distribución por modo de transmisión según grupos de edad, ¿vale? Vemos que los grupos de edad mayoritariamente volvemos a lo mismo, hombres sexo con hombres, que es la línea azul clarita, la línea roja sería hombre etéreo, ¿vale? Y si nos damos cuenta, pues bueno, vemos que mayoritariamente es hombre sexo con hombre, y en los años a partir de 40, 50 años no se equipara, pero hay un aumento claro de hombre etéreo en relación con hombre sexo hombre. En la siguiente diapositiva, vemos los nuevos diagnósticos tardíos. Vale, vemos como las células, lo que serían más de 500 CD4, corresponde a un 31,6%. Ese es un diagnóstico que no sería tardío, pero si empezamos a mirar el 21,4%, que sería entre 350 y 500 CD4, ya podemos decir que ahí empezamos un poquito a llegar tarde. Y ya si nos reflejamos en las dos siguientes, entre 200 y 350 y menos de 200, ya podemos hablar de que es un diagnóstico bastante tardío. Y entre los dos suman más de un 40% de diagnósticos tardíos. Por lo tanto, un diagnóstico precoz, una visita precoz, puede ayudar a la evolución de la enfermedad. Como decíamos antes, vemos una evolución un poco desde el 2013 de lo que son las infecciones por VIH. Vemos cómo ha caído, ya venía un poco en decadencia o caída desde el 2017-18 y vemos que en el año 2020 es un poco más profunda esa caída. Lo dicho, tenemos que ver la evolución del año 2021 para saber en qué medida ha podido afectar la pandemia en los diagnósticos a día de hoy, ¿vale? Bueno, como última diapositiva, casos de SIDA diagnosticados en España en 2020 con distribuciones por edades. Vemos que a partir de los 30 a 40 años
es cuando más, sobre todo, infecciones hay, pero no debemos de obviar que también tenemos infecciones entre los 15 y los 20, mayoritariamente también hombres. Enfermedades definitorias de SIDA, o sea, vamos a hablar de un poco las enfermedades más frecuentes y oportunistas, como dice Elena, en el SIDA. En este caso, como número 1, tenemos a las neumonías. La neumonía, sobre todo la neumocistis carini. Exacto, que ahora se llama girovensi. Exacto. Vale, las tuberculosis, las cándidas esofágicas, neoplasias. Son las enfermedades las más oportunistas dentro de la enfermedad. En cuanto a prevención, pues en cuanto a prevención podemos hablar de escoger patrones de comportamientos sexuales menos arriesgados. Eso siempre, un patrón sexual menos arriesgado, pues nos llevará un poco más a seguridad en cuestión de que la otra persona pues no sea portadora de enfermedad. Usar preservativos, limitar el número de parejas sexuales que se tenga, hacerse pruebas y los tratamientos de enfermedades de transmisiones sexuales. Hay pruebas de autodiagnóstico de VIH en farmacia. Igual que ahora estamos muy frecuentados por las infecciones de SARS-CoV o de influenza, pues existen los test similares de los que se puede aprovechar. Hacerte la prueba, sí. Claro. No inyectarse droga, pero si lo hace, intentar que sean con equipos esterilizados, equipos nuevos. También hay bastante parte de ayuda sociales, ayuntamientos y demás que facilitan materiales dentro de su atención social. Y la atención a la salud sobre la profilaxis preexposición. Esta es una parte que ha empezado pues hace ya unos años, ¿vale? Que la PrEP es una opción para prevenir el VIH, sobre todo a personas que no tienen el virus y que tienen un largo riesgo de contraerlo. ¿Qué conlleva? Pues la toma de un tratamiento específico todos los días para reducir ese riesgo. La PrEP es una intervención que recomienda ONU-SIDA, un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, para contribuir al fin de la epidemia del VIH. ¿Y hacia quién va dirigida la PrEP? Pues la PrEP va dirigida a personas con VIH negativo, o sea, no son VIH, con edad mayor de 16 años y cumplen los siguientes criterios. Hombre que tiene sexo con hombre, personas transexuales y que presenten al menos 2 de los siguientes criterios. Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año, práctica de sexo anal sin protección en el último año, uso de drogas relacionados con mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones durante el año y al menos una ITS bacteriana en el último año. Pero no solo en este grupo. Tenemos también mujeres en situaciones de prostitución que refieren a un uso no habitual o inadecuado de los preservativos, y mujeres y hombres bisexuales y usuarios de drogas inyectadas con práctica de inyección no segura que refieran a un uso no habitual del preservativo y que presenten al menos también los mismos 2 de los siguientes criterios. También más de 10 parejas sexuales en el último año, práctica de sexo anal sin protección en el último año, uso de droga relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones y al menos una ITS bacteriana en el último año. Para que se hagan una idea de lo que es la PrEP o a dónde puede llegar la PrEP, el Centro de Control de Prevenciones de Enfermedades de Estados Unidos informa que en algunos estudios han demostrado que el uso constante de la PrEP, y recalco constante porque es un tratamiento que hay que ser constante, reduce el riesgo de contraer la infección de VIH por medio de relaciones sexuales en una proporción aproximada del 99%. Y el del uso de drogas inyectadas al menos del 74%. O sea que hay estudios que avalan la toma de la PrEP, pero eso sí, siendo constante y manteniendo una adherencia al tratamiento. Ahora haremos una referencia a lo que es la evolución histórica del tratamiento, y Elena esto lo conoce más que yo, que llevó la consulta de enfermería infecciosa
donde vemos años donde han comenzado la disposición y la administración de diferentes fármacos y que ha sido un poco la evolución de todo este tratamiento y la evolución de la enfermedad. En 1987 aparece el primer antirretroviral que, gracias a la presión de activistas y administraciones de la FDA americana, redujo el tiempo de aprobaciones, ¿vale?, para que el 20 de marzo se presentó el ACT, primera droga antirretroviral que se trata. Era el AZT, que es cidobudina, conocido como Retrovir. Fue la primera pastilla que se empezó a tomar. Bueno, esa fue como primera. En el 95-96 entran en escena los cócteles de drogas. Luego también veremos una diapositiva un poco resumiendo toda esta evolución, pero entran los cócteles de drogas entre el 95 y 96 con la aparición de nuevas clases de medicamentos. Se agregaron nuevos antirretrovirales al tratamiento, abacavir, nelfinavir, delavirina, efavirenz. Vale. Fue el inicio de las combinaciones de diferentes drogas y terapias. En el 2001, los medicamentos genéricos. La ONU firma un acuerdo con diferentes farmacéuticas para poder liberar las patentes y hacer que un poco también reducen costos y reducen precios de los fármacos y puedan llegar un poco más a todo el mundo. En el 2007 se llevaron a cabo los primeros ensayos de lo que hablamos, de las PrEP, para reducir el riesgo de adquisición del VIH. En 2013, el estudio Gardel, financiado por la Fundación Huésped, comprobó que la utilización de dos drogas en vez de 3 era eficaz ante el tratamiento del VIH. En el 2016, fíjense que desde el 2007 se viene estudiando la PrEP y en el 2016 la EMA autoriza el uso de la PrEP. Y en el 2020, en diciembre del 2020, la EMA y en enero del 2021 la FDA aprueban cabotegravir, que es un primer antirretroviral inyectable de larga duración. Sí, que lo vamos a empezar a poner ahora en el hospital. Creemos que en diciembre o enero se va a empezar a poner tratamiento nuevo. A partir de diciembre se podría comenzar a poner, valga que nos pueda empezar a llegar y demás, esta combinación de tratamiento, y ahora le contamos un poquitito más de qué va este tratamiento, ¿vale? Esta aprobación implica que por primera vez los pacientes infectados por VIH en Europa podrán recibir un tratamiento inyectable de larga duración que elimina la necesidad de tomar diariamente comprimidos orales. Está indicada en el tratamiento de infecciones de VIH de la inmunodeficiencia humana, tipo 1, en adultos que están virológicamente suprimidos, en un tratamiento antirretroviral estable, sin evidencia actual o previa de resistencia y sin fracaso virológico previo, con inhibidores de transcriptasa inversa o nucleósidos e inhibidores de la integrasa. La forma de administración, vía intramuscular, se debe tener cuidado, evitar las inyecciones accidentales. Con las inyecciones accidentales, pero eso es con esa y prácticamente con todas. Y con una posología mensual o bimensual. En principio será bimensual. En este caso no lo hemos resumido, pero bueno, son dos inyecciones, se pondría una en cada glúteo y el paciente marcharía a casa y regresaría pues en 2 meses. Tenemos una ventana de tiempo con el que podemos jugar, días arriba, días abajo, pero tiene que ser también constante y tiene que tener buena adherencia al tratamiento. Esto es lo que les decía antes. Aquí vemos un poco un resumen de lo que es la evolución, ¿vale? Se descubre el VIH en 1983, cidobudina en 1987, vienen los tratamientos triples, que hacen un mejor control virológico, evita las resistencias, toxicidades, evolucionando hasta las terapias intravenosas y las monoterapias que hacen más sencilla la adherencia del paciente. Sí, fundamental. Vemos en esta gráfica, a la cual le agradezco al doctor Cárdenas que nos ha pasado, esa ha sido la evolución farmacológica, sobre todo oral, de los tratamientos para el VIH para nuestros pacientes.
¿Hay algo fundamental en el tratamiento del VIH? Sí, se llama la adherencia. Sin ella no estamos haciendo un correcto tratamiento del VIH, de lo cual podemos tener diferentes efectos. Una buena adherencia está relacionada con la eficacia de los tratamientos, con un buen resultado en salud y una mayor esperanza de vida de los pacientes. En consecuencia, la falta de adherencia se relaciona con un peor control de la enfermedad, dando lugar a complicaciones, enfermedades oportunistas, etc. Factores que nos comprometen la adherencia: antecedentes de incumplimiento terapéutico, falta de estructura de apoyo social, problemas psiquiátricos, mal acceso a la medicación. Como otros factores tenemos factores sociales, económicos y educativos, donde vemos que el apoyo social y familiar con escasos recursos o bajo nivel educativo. Factores del equipo asistencial. Nosotros también como sanitarios tenemos factores que dificultan la adherencia o no somos capaces de llegar al paciente para que éste sea constante con su tratamiento. Quizás la falta de recursos, la atención masificada e impersonal, ausencia de coordinación entre los diferentes servicios de apoyo asistenciales, insuficiencia de formación en terapias antirretrovirales, falta de accesibilidad. ¿Vale? Definen la formación en relación al personal sanitario paciente. Como causas potenciales de la falta de adherencia también vemos factores relacionados con el tratamiento, efectos adversos, tamaño, paratibilidad de las unidades galénicas, que sería la unidad de la pastilla. Antiguamente venía una pastilla un poco más grande, otra más chica, tomábamos varias, ahora tenemos una con varios fármacos, ¿vale? El número de dosis diarias, intrusiones en la vida del paciente, falta de adaptación, todo un poco un compendio de problemas que hacen y dificultan esa adherencia. Los factores relacionados con el paciente: no aceptar la enfermedad, rechazo al diagnóstico, rechazo al tratamiento, olvido, barreras, el que no quieran ver en casa que estás tomando una pastilla y no quieres que identifiquen qué pastilla es, el ocultar o intentar mantenerlo en secreto. Eso también hace que lleguemos a esa falta de adherencia. Insuficiencia de la comprensión de la enfermedad y su tratamiento, comorbilidad psiquiátrica, uso y abuso de drogas. Como causa, vemos las causas, los olvidos, pues las soluciones. Vamos a intentar dar un poquito de soluciones también. Horarios, rutinas, calendarios, alarmas. Que la causa es miedo, efectos secundarios. Hay que comunicarlo, hay que decirlo al médico. Hay efectos secundarios. Los pacientes nuestros no tienen por qué tener efectos secundarios. Hay varias alternativas terapéuticas, igual de válidas unas como otras, para la hora del tratamiento. Falta de confianza con el médico. Es un problema que podemos hablar antes con la masificación de las consultas, probablemente. El no tener un tiempo adecuado para poder dialogar, expresar, y que el paciente vaya siempre con un poco de apuro por no apurar al médico, y el médico apurado porque tiene la consulta. Es un problema de comunicación que se debería de resolver, ¿vale? Y la mala aceptación de la enfermedad, ¿vale? Sí, a mí me gustaría añadir también que bueno, ahora mismo la adherencia es mucho más fácil. Cuando tomaban la triple terapia se tomaban 12, 13 pastillas al día, de las cuales había interacciones con comida, sin comida, en ayunas. Actualmente toman una pastilla al día, es mucho más fácil la adherencia y además no tienen ningún problema ni con comidas ni con interacciones. Entonces es mucho más fácil ahora y con menos problemas. Por tanto, vemos que la adherencia es un problema de todo: problema médico, problema de enfermería, problema del farmacéutico, trabajadores sociales, administrativos y el centro de todo nuestro trabajo, nuestros pacientes. Por tanto, la responsabilidad viene siendo de todos, de la cual tenemos que, entre todos, hacer que la adherencia cada vez sea más, que la enfermedad cada vez sea menos, y que el paciente se sienta mucho mejor y más confortable. Como conclusión, es la conclusión, no hay muchas, solo tenemos una: la adherencia. De ella depende la evolución y el control de la enfermedad, muy importante.
Nosotros le dejamos un poquito de bibliografía. Tienen muchas organizaciones donde se pueden informar. Les remito siempre a páginas serias, no lo que pueda salir en Google, que da mucha información. Hay muchas asociaciones de las cuales pueden buscar mucha información. Por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias y buena tarde.